Muy bien, vamos a ir empezando, chicos y chicas, vamos a ir empezando nuestra clase del día de hoy. Muy buenos días, aula 69. Yo soy la profesora Elida Tarmeño y ya vamos a empezar nuestra clase, ¿ya? Bien, el día de hoy, chicos, nos toca el tema de calentamiento global. Ya ahí tenemos en la diapo el título, el tema. A ver, confírmame si lo puedes ver, por favor, confírmame por el chat. Hablen, escriban, mejor dicho, escriban. Sí, muy bien. Ok, chévere, gracias. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de calentamiento global. La semana pasada estuvimos viendo el tema de atmósfera, ¿verdad? Espero que lo hayas repasado. Y bueno, el tema de calentamiento global tiene mucho que ver con la atmósfera, ¿eh? Tiene que ver mucho con la atmósfera, ¿ya? A ver, el objetivo del día de hoy es que usted aprenda, mejor dicho, entienda qué cosa es el calentamiento global, por qué se ha dado, qué consecuencias tiene para el mundo y para el Perú, ¿ya? Te darás cuenta que el contenido teórico es bastante, fíjate, es un montonón. A eso se le suma las 10 preguntas dirigidas que lo vamos a hacer juntos. Entonces, yo te recomiendo que leas del punto 3 hacia abajo. Del punto 3 hacia abajo es donde te van a venir las preguntas, ¿ya? Este tema, chico, es tan amplio que mínimamente necesitaríamos como 4 horas. 4 horas, pero bueno, tenemos que hacerlo promedio en hora y media. Así es que yo voy a tratar de ser lo más eh, concreta posible, ¿ya? Voy a tratar de usar también términos que tú me puedas entender, porque acá hay bastante palabras técnicas, pero ya sabes, como siempre, cualquier duda, consulta respecto al tema, lo mandas por el chat, ¿ya? Lo mandas por el chat. Si es una pregunta que es sobre el tema y es para todos, lo digo en voz alta, si no ya internamente por chat te lo escribo, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces. Recuerda que el tema es calentamiento global. A ver, tenemos una introducción. A ver, ¿qué podemos concluir de la siguiente imagen? A ver, vamos, vamos, ¿qué cosa ves? ¿Qué ves? Yo veo un oso que está llorando, pero creo que está llorando ese oso, ¿no? Que derrite su hábitat, o sea, el lugar donde vive el oso, derretimiento del hielo, que los polos se están derritiendo, que el oso se está destruyendo, que el hábitat del oso se está destruyendo, que afecta más a los polos, que el osito que se siente triste por el calor, puede ser destrucción de su hábitat, la descomposición de los polos. Bueno, descomposición se aplica más que nada para un ser vivo, ¿no? Puede ser de hielo, derretimiento de los polos, ¿no? Por el calentamiento global y que afecta a la fauna. Ajá, muy bien. Que el calor que por el calor se está derritiendo. Bien, entonces, claro, acá vemos esta imagen, lo que nos da a entender que hasta está aumentando el calor, que está haciendo más calor, ¿verdad? Y esto está afectando, como decían, el hábitat, el lugar donde vive el oso, ¿no? Que se le conoce como la zona próxima a los polos o la tundra, así se llama específicamente. Y al hacer más calor y al derretirse el hábitat donde vive el oso polar, esto le está poniendo en peligro, ¿no? En peligro a este animal, y por eso que como que estuviera llorando, pero también a la vez está sudando, ¿no? Por el fuerte calor que hace. Entonces, justamente esta imagen, como decían por ahí, tiene que ver con el tema del calentamiento global que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar viendo el calentamiento global. Antes de entrar a ver el calentamiento global, nosotros estudiamos la semana pasada el tema de la troposfera. ¿Te acuerdas que la troposfera tenía muchas características, rodeaba la vida, era la zona del clima, era la zona de la contaminación, pero también se decía, tú que has repasado la PPT, tú que estabas presente en la clase pasada, se decía que en la troposfera regulaba la temperatura. A ver, dime en tus palabras, escríbeme en tus palabras, ¿cómo así la troposfera regula la temperatura? ¿Cómo que la troposfera no está ni muy caliente como para quemarnos, ni muy fría como para congelarnos? A ver, explícame, explícame.
Porque dice, por el efecto invernadero, ya, pero ¿qué cosa es el efecto invernadero? A ver, explícame, Jorge, ¿qué cosa has entendido tú? ¿Qué cosa te quedó? ¿Qué es el efecto invernadero? Por ahí Yomara dice, porque no libera los rayos de violetas. ¿Qué tiene que ver la troposfera con los rayos de violetas? Nada, Yomara. Recuerda que los rayos de violeta tienen que ver con la capa de ozono y eso está en la estratosfera, no tiene nada que ver con la troposfera, ¿ya? Eh, por los gases que retienen el calor. Ah, o sea, en la troposfera hay gases que retienen calor, ¿verdad? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Claro, como el dióxido de carbono, muy bien, ¿no? Y regulan el calor, ajá, logran regular la temperatura. Ya, o sea, parece que sí se acuerdan en algo, ¿no? A ver, regula la temperatura ambiental a través del efecto invernadero, retención de los gases de efecto invernadero. Ya, parece que sí tienen una idea, tal vez no muy, no lo puedes decir en palabras, escribirlo todavía, pero tienes una idea, ¿no? Recuerda que en la troposfera, al ser una capa rica en gases, hay gases que retienen calor. Ahí están los famosos gases de efecto invernadero, como el CO2, como el metano, como el vapor de agua, ¿verdad? Entonces, estos gases, al estar en la troposfera, ¿qué hacían? Retenían parte del calor irradiado, calor, onda infrarroja, si tú lo quieres llamar así, irradiado por la superficie de la Tierra, ¿ya? O sea, el Sol manda sus rayos solares, estos rayos solares calientan los océanos, calientan la superficie de la Tierra, y una vez que la superficie de la Tierra y los océanos se han calentado, irradian el calor hacia el espacio, ¿verdad? En ese proceso, parte del calor va a escapar hacia el espacio, pero una parte va a quedar retenida, ¿no? Por los famosos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, y eso hacía que la troposfera estuviera tibiecita, ¿verdad? Ni muy caliente como para achicharrarnos, ni muy fría como para congelarnos. ¿Te acuerdas cuánto era la temperatura promedio que tenía la troposfera? Gracias a estos gases que retenían calor. ¿Cuánto era esa temperatura agradable? Muy bien, Xiomara, 15 grados centígrados, ¿no? Claro, esos 15 grados centígrados es el calor que había retenido la troposfera. A ese proceso natural, chicos y chicas, por la cual la troposfera retiene un poquito de calor irradiado, reflejado por la superficie de la Tierra, se le llama efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, el efecto invernadero es un proceso natural, se dice que es natural porque no participa para nada el hombre, solamente participan los gases que ha creado la naturaleza, los gases que hay en la troposfera, por la cual se retiene un poquito de calor, como usted me dice muy bien, 15 grados. Esos 15 grados, nuestra troposfera lo ha tenido en los últimos 63 millones de años, o sea, muchísimo tiempo, 63 millones de años. Y en todos esos millones de años, la vida, plantas, animales, seres humanos, ecosistemas, como los polos, como los nevados, se habían acostumbrado, eran felices, todo estaba ok, chévere, con 15 grados. ¿Ya? Entonces, eso es el efecto invernadero, ¿no? El proceso natural por la cual la troposfera regula la temperatura aquí en la troposfera, ¿no? Por la presencia de unos gases que son llamados gases de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, ya sabes que los gases de efecto invernadero son gases que retienen calor. Tenemos el vapor de agua, lo vimos la semana pasada, bueno, les comenté, en todo caso, no sé si les enseñé yo, su profesor en todo caso les ha dicho, gases de efecto invernadero de origen natural, o sea, que va por la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el vapor de agua, tenemos el CO2, tenemos el metano, tenemos el óxido nitroso. Estos gases surgen naturalmente por la erupción de los volcanes, por ejemplo. Cuando un volcán hace erupción, bota gases como el óxido nitroso, el metano, el CO2 y también libera vapor de agua. El vapor de agua también surge en la atmósfera gracias a la evaporación, ¿no? De los ríos, lagos, océanos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de efecto invernadero, hablamos de gases que hay en la troposfera que van a retener un poquito de calor, haciendo que la troposfera esté tibiecita, ¿ya? Entonces, a ese fenómeno se le llama, a ese proceso se le llama efecto invernadero. Entonces, el efecto invernadero, vuelvo a repetir por última vez, es el proceso natural,
por la cual los gases de efecto invernadero retienen un poquito del calor irradiado o reflejado por la Tierra, ¿ya? Haciendo que la troposfera esté tibiecita, ¿no? Aproximadamente llegando a una temperatura de 15 grados, y eso ha permitido que la vida y los ecosistemas, los bosques, los océanos, los nevados, los polos estén en buenas condiciones. Lo que sucede en la actualidad es que ya no tenemos efecto invernadero. Hoy día lo que pasa en la actualidad, 2021, 2020, 2019, es el famoso calentamiento global. Ya, el calentamiento global, ¿qué cosa es? El calentamiento global es el incremento anormal, o sea que no es normal, de la temperatura en la troposfera, ¿ya? Ustedes me dijeron muy bien que la temperatura en la troposfera con el efecto invernadero era 15 grados. Ahora los científicos nos dicen que nuestra troposfera está llegando a 16 grados. O sea, hay un incremento de 1 grado más. Ese incremento no es normal, no se debería haber dado. Pues dice, el calentamiento global es el incremento anormal de la temperatura en la troposfera, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué hoy día hace más calor? ¿No? ¿Qué ha generado que hoy día haga más calor en la troposfera? Bueno, según los estudios que han hecho los científicos de la ONU, es por acción humana. O sea, nosotros los seres humanos hemos realizado acciones por la cual hemos incrementado esa temperatura, que afecta a todo el mundo, pues se llama calentamiento global, ¿ya? Entonces, por eso dicen que el calentamiento global no es natural. El efecto invernadero era natural, era la atmósfera con sus gasecitos, nada más. En cambio, el calentamiento global tiene origen humano, o sea, lo hemos generado los seres humanos, tiene origen antrópico, tiene origen artificial, tiene origen antropogénico. Todo eso al final significa lo mismo, que nosotros los seres humanos somos el culpable de este incremento. Ahora tú dirás, ¿y cómo nosotros los seres humanos hemos incrementado, ¿no? ¿Qué hemos hecho para incrementar el aumento de la temperatura en la troposfera? Hemos liberado más GEI. Así de simple, hemos liberado más GI. Entonces ya tú sacas tu cuenta. Ah, ya, hoy día hay más GI, y si hoy día hay más GI, hay más calor que antes. Ajá, así es. Los seres humanos hemos liberado más GI a la atmósfera, y al haber más GI se retiene más calor. A ese incremento de calor se le llama calentamiento global, ¿ya? Entonces, el calentamiento global es un fenómeno que lo tenemos actualmente. O sea, el efecto invernadero ya fue, ya no se da. Se daba antes, ¿no? Pero ya en la actualidad no se da. Lo que tenemos hoy día es el incremento anormal de la temperatura en la troposfera, y lo hemos provocado los seres humanos a liberar más GI al medio ambiente, ¿ya? Más GI, más retención de temperatura. ¿Cómo se llama eso? Calentamiento global, ¿ya? Ahora tú dirás, ¿y cómo nosotros, cómo yo he liberado más GI, cómo yo he aumentado la temperatura? Bueno, la ONU nos dice que la principal causa por la cual se han incrementado los GI, o sea, todos han incrementado, todos los GI, todo, hay más vapor de agua, hay más CO2, hay más metano, hay más óxido nitroso que antes, es principalmente por el uso o la quema de los famosos combustibles fósiles, ¿ya? ¿Qué son los combustibles fósiles? Son justamente el petróleo, el gas natural y el carbón. A ellos se le llaman combustibles fósiles, ¿ya? Si yo uso o yo quemo, dicen, combustibles fósiles, ya sea para generar energía eléctrica, ya sea para usar energía eléctrica en mis fábricas o para el motor de combustión de mis carros, de mis aviones, de mis yates, de mis barcos, etcétera, voy a liberar GI. Entonces, el hombre, ¿no? Al crear las fábricas, bueno, tú sabes que antiguamente no había fábricas, ¿verdad? Desde que empiezan a haber las primeras fábricas, ya empezamos a liberar más GI, y la temperatura de la troposfera empieza a aumentar. Entonces, a partir de ahí empieza el calentamiento global, ¿ya? Entonces, la principal causa
dice la ONU, la principal, y hay que hacerle caso, la principal causa, dice la ONU, por la cual se han incrementado los GI es por el uso o consumo de los combustibles fósiles. ¿Por quién? Primero, por parte de las industrias, las fábricas, ¿ya? Segundo lugar, ¿por quién? Por el parque automotor. El parque automotor se refiere a todos los vehículos con motor a combustión. Un carro, una bicicleta, una moto, un mototaxi, el tren, los aviones, los helicópteros, los yates, etc. Esa es la segunda causa, ¿ya? Y otra causa es la pérdida de los bosques, ¿no? Y tú sabes por historia que desde la primera revolución industrial los bosques se han ido exterminando, se han ido disminuyendo, se han ido talando, se han ido quemando. Entonces, estas acciones, ¿quién lo hace? El hombre. El hombre creó fábricas, el hombre tiene carros, el hombre destruye los bosques, entonces es culpa del hombre, nos dice el calentamiento global, ¿ya? Entonces, el calentamiento global es el incremento anormal de la temperatura en la troposfera, ¿ya? Debido a la acción humana. Cómo los seres humanos hemos incrementado la temperatura liberando más GI. Si hay más GI, hay mayor retención de temperatura. Por eso se dice que hoy día estamos llegando ya a 16 grados. Ese incremento de 1 grado se llama calentamiento global. ¿Cuáles son las principales fuentes de donde se libera los GI? En primer lugar, dice, son el uso de los combustibles fósiles por parte de las fábricas. En segundo lugar, el parque automotor. Y en tercer lugar, los bosques, ¿no? ¿Cómo así los bosques? Los bosques, ¿no? Es el conjunto de árboles, los árboles hacen fotosíntesis, ¿cómo hacen fotosíntesis? Capturan el CO2 del aire, ¿verdad? Usan radiación solar y liberan luego oxígeno. Si cada vez hay menos bosques porque se cortan, porque se queman, etcétera, ¿qué quiere decir? Que hay menos árboles que capturen CO2. Y recuerda que el CO2 es un GI que ha incrementado. Entonces, si yo quisiera, digamos, luchar contra el calentamiento global, yo no quisiera que siguiera subiendo la temperatura en la troposfera, ¿qué tendría que hacer? Cuidar mis bosques, crear más bosques, sembrar más árboles. Pero está pasando todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario en el mundo. Generalmente los bosques se reducen más. Entonces, el que podría ayudar a luchar y a capturar ese CO2 excedente, ese CO2 que está generando más calor, lo estamos destruyendo. Por eso dice la ONU, las principales causas son generadas por el hombre. En primer lugar, el uso de combustibles fósiles por las fábricas. En segundo lugar, el parque automotor. Y en tercer lugar, la destrucción de nuestros bosques, ¿ya? Ahora, obviamente que tú dirás, pero profesora, yo no tengo carro, ¿no? Yo apenas me movilizo pues a pie, tengo una bicicleta, claro, pero ten en cuenta que hablamos en general como seres humanos, como especie, ¿no? Obviamente que aquel que no tiene carro, aquel que no tiene fábrica, no tiene culpa de nada, ¿no? Pero aquellos que tienen carros, aquellos que tienen fábricas, obviamente son los principales culpables. Ahora, ¿el carro es una necesidad? Claro, porque si tengo que ir de un lugar a un lugar lejano, pues, ¿no? Puedo usar el carro, sí, pero lo que pasa es que mucha gente está comprando carros solamente por placer, ¿no? O sea, no es necesario tener carro. Por ejemplo, fíjate a Cristiano Ronaldo, tiene como 7 carros. O sea, ya eso es un lujo, ¿no? Entonces, 7 carros, 7 puntos de contaminación diferentes. Ya puedes tener un carro, puedes comprarte un carro eléctrico, ¿no? Esos carros que no usan petróleo, no usan gas natural, puedes comprarte un carro con híbrido, esos carros de paneles solares. Ahora, pero aquí en Perú no hay, claro, en Europa están de moda, ¿no? Pero tal vez algún día cuando lleguen, pues uno podría usar esos carros y de esa manera tratar de no liberar tanto GEI. Ahora, ten en cuenta que todos los GI se han disparado, todos los GI han aumentado en la troposfera. Hoy día hay más vapor de agua, hoy día hay más metano, hoy día hay más óxido nitroso, hoy día hay más CO2. Pero ¿cuál es el GI que se ha disparado en mayor cantidad? El CO2. Entonces, si a ti te preguntaran en examen de admisión o en tus prácticas semanales, ¿cuál es el principal gas que ha generado el calentamiento global? El CO2, ¿no? Tú ya sabes que al CO2 se le llama anhídrido carbónico, dióxido de carbono, dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, por eso es que el CO2, ¿de dónde sale? El CO2 principalmente sale del uso de los combustibles fósiles, de ahí sale principalmente, ¿ya? Sale del uso de los combustibles fósiles, ¿no? Por las fábricas o por el parque automotor, pero también sale
cuando se destruyen los bosques, cuando se queman los bosques. Cuando se quemó los bosques australianos hace 2 años atrás, salió por televisión, todo el mundo me veía horrorizado, ¿no? Porque primero los bosques hay que cuidarlos, segundo porque ese incendio estaba matando muchos animales, ¿no? Entonces todo el mundo estaba horrorizado por ahí, por ejemplo. Entonces, cuando se quema un bosque, cuando se tala un bosque, ahí también se libera CO2. Ahora, el metano es un gas que también es GI. ¿El metano de dónde sale? De la basura. La basura se descompone y libera muchos gases y entre ellos libera metano. ¿De dónde más? De la minería del carbón. Actualmente minas de carbón no hay mucho. Aquí en el Perú hay minas de carbón muy pocas, prácticamente ya no funciona porque el carbón generalmente ya no es muy comercial, ¿no? O sea, el carbón, si bien es una fuente de energía, más energía genera el petróleo y el gas natural. Pero hay países como China, hay países como Estados Unidos, que todavía usan carbón, y entonces al usar carbón también están liberando metano. ¿De dónde más? De la producción de gas natural. Entonces, en la zona de Cusco, donde está Camisea, nuestra principal zona de explotación de gas natural, también por ahí están liberando metano. Cuando tú crías ganado, la ganadería es una actividad humana, lo hemos hecho los seres humanos también. Entonces, la ganadería, cuando tú crías vacas, las vacas liberan metano. Si tú cultivas arroz, el arroz también libera metano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el metano también por acción humana, ya sea por la minería del carbón, ya sea por la ganadería, ya sea por la agricultura, también está aumentando en la troposfera. El óxido nitroso sale cuando se queman los combustibles fósiles, o sea, también sale petróleo, gas, carbón. O sea, por el humo de la fábrica no solamente está saliendo CO2, también está saliendo óxido nitroso. Por el humo del carro no solamente sale CO2, también está saliendo óxido nitroso. ¿Dónde más se produce óxido nitroso? En la producción de ácido nítrico, ¿no? Eso ya en la industria química. En la producción de fertilizantes nitrogenados. En la quema de biomasa. Cuando uno quema leña, por ejemplo, también sale óxido nitroso. Entonces, por eso se dice que el incremento de los GEI en la troposfera es por acción humana. El hombre hace ganadería, el hombre cultiva arroz, el hombre tiene fábricas, el hombre tiene carros, el hombre tala los bosques, etcétera. Por eso la ONU nos dice, este incremento de la temperatura, este calentamiento global es creado por acción humana. O sea, los seres humanos somos los culpables, ¿no? Hemos dañado, seguimos dañando nuestra troposfera y esto va a generar un incremento cada vez más de la temperatura, ¿ya? Ahora, alguien dice, el CFC no tiene nada que ver acá, el CFC nada, el CFC solamente tiene que ver con la capa de ozono, y la capa de ozono está en la estratosfera. Estamos hablando del calentamiento global y el efecto invernadero, y eso se da en la troposfera. No confundir una capa con otra. El CFC principalmente se le echa la culpa que daña la capa de ozono. Como GI no tiene mucha importancia. El principal gas importante, por así decirlo, para el calentamiento global es el CO2, ¿ya? Muy bien. Entonces, por ahí dicen, ¿y desde cuándo tenemos calentamiento global? Desde que surgen las industrias. ¿Y cuándo surgen las industrias? Con la primera revolución industrial, ¿no? Estamos hablando siglo XVIII aproximadamente, siglo XVIII. Entonces, antes de las fábricas, antes de que se den las revoluciones industriales, teníamos efecto invernadero. El mundo estaba ok, todo chévere, nuestros 15 grados de temperatura, nuestros nevados se deshelaban, pero más lento, los osos polares no tenían problemas, ¿no? Pero con las primeras fábricas, y ya se empieza a destruir los bosques, luego se descubre el carbón, luego el petróleo y ahora el gas natural que está de moda en esta época, estamos liberando más GI, ¿no? Más CO2 principalmente, y ya a partir de la primera revolución industrial, siglo XVIII en adelante, hasta la actualidad, nuestra temperatura ha incrementado. Y a eso es lo que le llamamos calentamiento global. O sea, el calentamiento global no es nuevo. Tú cuando ya naciste ya había calentamiento global, ¿no? Si el calentamiento global viene con la primera revolución industrial, estamos hablando de 1750, 1800 aproximadamente, siglo XVIII, ¿ya? ¿Qué consecuencias trae? Lo que has visto en la introducción, ¿no? Aumento de la temperatura, destrucción de hábitats donde vive el oso polar, animales que van a sufrir, el oso polar, por ejemplo, y otras cosas más. Una consecuencia, la primera consecuencia, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo
¿cómo se dieron cuenta que la temperatura en la troposfera había aumentado, ¿no? O sea, uno no está perdiendo el tiempo ahí con su termómetro en el aire, ¿no? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Cuando compararon fotografías. Cuando compararon fotografías del mismo nevado, del mismo glaciar, se dieron cuenta que en poco tiempo se habían derretido demasiado rápido. O sea, ten en cuenta que los nevados, ¿qué es un nevado? Es una acumulación de nieve. ¿Qué es un glaciar? Una acumulación de hielo. Los casquetes polares son generalmente bloques de hielo cerca a los polos, ¿ya? Entonces, los nevados, los glaciares, los casquetes polares ya se derretían hace tiempo, ¿ya? Ya se derretían. Antes de la revolución industrial ya se estaban derritiendo, pero su derretimiento era lento. Con el calentamiento global que hemos generado los seres humanos a partir del siglo XVIII en adelante, su derretimiento se aceleró, se hizo más rápido, ¿ya? Por eso que una consecuencia del calentamiento global es el incremento, o sea, más rápido, el incremento del deshielo también le llaman desglaciación, son como sinónimos, ¿ya? Incremento del deshielo, de los nevados, de los glaciares y de los casquetes polares. Entonces, los nevados, los glaciares igual se van a ir derritiendo, pero lentamente. Lo que pasa es que ahora su derretimiento es más rápido. Ese fue el primer punto de alerta de los científicos. Dijeron, pero ¿por qué se derrite tan rápido? ¿Qué está pasando? Y empezaron a buscar causas y se dieron cuenta que la temperatura se había disparado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si se derrite un nevado? ¿Qué pasa si se derrite un glaciar? Pierde reserva de agua, porque esos nevados, esa nieve, ese hielo, es agua dulce congelada. Estas son reservas de agua que en el futuro, de aquí a 50 años, de aquí a 60 años, de aquí a 100 años, lo podríamos utilizar, ¿no? Para regar los campos, para beber, para producir bienes. Pero ahora, como se están deshielando más rápido, estamos perdiendo reservas de agua. Nuestros depósitos de agua se están acabando. Nuestros depósitos de agua dulce, que son los nevados, los glaciares, se están perdiendo. Esa es una consecuencia. Otra consecuencia, perdemos plata, porque los nevados son plata. Los glaciares son plata. ¿En qué sentido? Son zonas turísticas. Aquí en el Perú tenemos nevados famosos. Tenemos el nevado del Huascarán, el Palmayo, el Huandoy, tenemos el glaciar del Quenamari, tenemos el nevado de Salcantay. O sea, tenemos nevados famosos y turísticos, visitados por turistas nacionales y extranjeros, que dejaban plata. Entonces, no solamente perdemos reservas de agua, perdemos dinero, perdemos trabajo, porque si vienen menos turistas, entonces va a haber menos trabajo para los guías de turistas, para los guías de alta montaña, para aquellas personas que habían hecho su hotel o habían acondicionado un cuarto en su casa para hospedar a los turistas, pierden plata, porque no llegan. Perdemos trabajo, perdemos plata, perdemos reservas de agua y perdemos ecosistemas, porque este es el hábitat de animales. Aquí vive el cóndor, por ejemplo. Los nevados es el hábitat del cóndor peruano. Entonces, no solamente, ay, no, pues pobrecito el nevado que se derritió, no hay pobrecito el pastoruri que lo cerraron, no, porque ya no tiene nieve. No, no solamente es pobrecito el nevado, pobrecito de nosotros que perdemos trabajo, que perdemos plata y vamos a perder un hábitat y por lo tanto una especie, porque el cóndor es propio de los nevados. ¿Ya? Ahora, en el mejor de los casos, esa agua se va a quedar atrapada en el continente, formando nuevas lagunas y lagos. En el Perú nos dice que se han formado como 200 lagunas nuevas. Antes no había. ¿Y de dónde se han formado? Por el derretimiento de esos nevados y esos glaciares. Entonces, por ahí lo podemos tener guardado por un tiempo más. En el peor de los casos, como ese nevado se va a seguir deshielando, ¿ya? La laguna se puede rebalsar, generando desastres de inundación, desastres de huaico, y eso ya es otro problema también. En el peor de los casos, esa agua del nevado, esa agua del glaciar, esa agua del casquete polar, ¿a dónde va a ir a parar? A los océanos y los mares. Quiere decir que el mar está recibiendo más agua. Y si el mar recibe más agua, entenderás que su nivel va a aumentar, que su nivel va a subir, ¿no? Si el nivel del mar sube, si el nivel de los océanos sube, ¿qué va a pasar con las islas? Serán inundadas, serán tragadas, serán devorados por el agua del mar. ¿Qué pasa con los países que tienen costas como el Perú? Se van a ver afectados, vamos a perder nuestra costa, ¿no? Por ejemplo, estaba investigando y dice que aquí en el Perú promedio, no va a subir mucho, felizmente, la altura que llegaría aquí en el Perú sería de 1,10 m. O sea, del nivel del mar normal, ¿no?
si se derritieran todos los nevados, todos los glaciares del mundo, todos los casquetes polares, el nivel del mar en el Perú por lo menos va a subir promedio 1,10 m. O sea, 1,10 m no es mucho, ¿verdad? Será hasta la altura de tu ombligo o un poquito más, ya. Pero ten en cuenta que tenemos ciudades que están al ras del mar. Ponte Pisco, ponte Callao, ponte La Punta. O sea, hay ciudades que están al nivel del mar. Entonces, esas ciudades, ¿qué quiere decir? Que gran parte de las viviendas, de la gente que tiene sus casas, la gente que tiene sus chacras probablemente, lo van a perder. Pierdes tu casa, pierdes tus bienes, pierdes tu propiedad. ¿Y quién te devuelve eso? Nadie te va a devolver. El Estado no te va a devolver tu casa. Y no solamente perdemos propiedades, perdemos infraestructura. Tenemos carreteras cercas al mar. Entonces, esas carreteras serán también inundadas, afectadas por el agua del mar. Nuestros puertos también se van a ver afectados. Entonces, el hecho que sube el nivel del mar va a generar que países costeros como el Perú pierdan territorio, ¿no? Perdemos territorio porque el mar se va a tragar parte de la costa. Perdemos propiedades, ¿no? Perdemos infraestructura. Se daña la infraestructura, ¿ya? Ahora, aquellas personas que viven cerca del mar, por ejemplo, en la Punta Callao, ellos ya están condenados. Lo de la Punta Callao va a desaparecer. Ya se sabe, va a desaparecer. Han hecho un estudio en computadora y saben que va a desaparecer. ¿Dónde van a ir a vivir? Tendrán que ir a invadir un terreno, ¿no? Porque si el Estado no me va a reconocer mi casa que se inundó, entonces tengo que ir a comprarme un terreno o invadir un terreno nuevo. Y eso puede generar problemas sociales. Eso va a generar desplazamiento de la población, migración forzada, porque se queda sin casa, tiene que irse a vivir a otro lugar. ¿Ya? Ahora, otra consecuencia, y la peor de todas, ¿ya? La peor de todas es el cambio climático. Ten en cuenta que el planeta Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años. En esos 4.500 millones de años ha pasado por varios cambios climáticos, por varios cambios de clima planetario, que el clima en el planeta ha cambiado. Por ejemplo, sabemos que en la época de dinosaurios el clima era diferente al que tenemos nosotros hoy día en la actualidad. ¿Ya? Entonces, el planeta Tierra de forma natural, ¿ya? Ha pasado por varios cambios climáticos, pero estos cambios climáticos se han dado en miles de años o en millones de años. Se han demorado tanto tiempo en generarse estos cambios, han sido lentos, paulatinos, progresivos, que la vida en ese momento se logró adaptar. Si un cambio va a demorar miles o millones de años, entonces los ecosistemas, los animales, empezaron a adaptarse a ese cambio paulatino, porque fue lento. La ONU nos dice que actualmente estamos en un cambio climático también, pero este cambio climático ya no es natural, sino que ahora es humano. Los seres humanos hemos generado la alteración del clima de nuestro planeta. ¿Y cuál es la causa? El calentamiento global. O sea, el calentamiento global no solamente ha hecho que aumente la temperatura en el planeta Tierra, ha hecho que el clima del planeta Tierra esté cambiando. Y como este cambio climático se ha dado que en 300 años, entenderás que es muy poco tiempo para que el planeta Tierra, sus ecosistemas, sus animales, sus plantas, se adapten. Por eso que hay problemas. Fíjate el ecosistema del oso polar. Fíjate el oso polar. Entonces, hoy día tenemos, en esta época, estamos viviendo en un nuevo cambio climático. Pero este cambio climático se está dando tan rápido, ¿ya? Que ya es un problema, pues. Por eso que el calentamiento global se ve como negativo, es algo negativo. Por ningún lado lo ven positivo, la mayoría lo ven como negativo. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático significa que se dan unos cambios a nivel de rangos de temperatura, puede hacer más calor o más frío, actualmente está haciendo más calor por la cuestión del calentamiento global, se alteran las precipitaciones, quiere decir que puede llover más, puede llover menos, por ejemplo, se altera la fuerza de los vientos. Entonces, nuestro clima como planeta está cambiando. Y como este cambio lo hemos provocado los seres humanos en un corto tiempo, el planeta Tierra no ha tenido el tiempo para adaptarse, para acostumbrarse, y lo están pagando pato los nevados, los glaciares, los casquetes polares, los osos polares, el cóndor, los océanos, y nosotros también, ¿no? Porque estamos perdiendo dinero, casas, viviendas, empleo, etcétera. ¿Ya? Entonces, la peor consecuencia, se dice, del calentamiento global es el cambio climático. A ver,
Consecuencias del cambio climático, aumento del desastre, ¿ya? Actualmente hay más desastres que nunca. Por ejemplo, aquí en el Perú es un país de baja latitud, eso tú ya lo sabes. Cuando es verano aquí en el Perú, ¿no? En verano, Perú, costa, sierra, selva, ¿no? Por ejemplo, aquí en la costa, cuando es verano, la temperatura máxima llega a 30 grados. De lo normal que su temperatura de la costa es 24, llega a 30, ¿ya? O sea, hace un poquito más de calor, obviamente estamos verano. En la selva, su temperatura normal es 28 grados, ¿no? Cuando llegan en verano, llegan hasta 42 grados. Bueno, se entiende, profesora, está en verano, una época de mayor calor, aparte estamos cercanos al ecuador terrestre, se supone que recibimos con mayor fuerza los rayos solares, ya tiene una lógica, ¿no, profesora? Ya. Pero hay países como Europa, como China, como Estados Unidos, que se ubican en zonas de latitudes medias, ¿ya? Y entonces ahí la temperatura normal, digamos, son 16 hasta 20 grados, eso es lo normal. Ya, si llegara un verano, digamos, lo normal sería que llegaran pues a su 25, ¿no? Lo normal. Pero cuando llega el verano en Europa, cuando llega verano en Estados Unidos, tú lo habrás visto por las noticias, se habla de olas de calor, o sea que la temperatura se dispara. Si lo normal es que debería llegar, ponte en un verano es 25, ¿a cuánto llegan? Hasta 40, 42, 45 grados centígrados. O sea, allá hace más calor que aquí, incluso en los países cercanos al Ecuador terrestre, claro, hace mucho más calor. ¿Ya? Entonces, entenderás que tanto calor el cuerpo humano no puede resistir, se va a deshidratar. Y si tú puedes hidratarte, tomar bebidas heladas continuamente, chévere, vas a poder sobrevivir, pues, ¿no? Si estás pegado a un ventilador, estás con aire acondicionado, sí. Pero si no tienes las condiciones, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Por eso que cuando es verano en Europa, en Estados Unidos, sale por las noticias, ¿no? Muerte de gente. ¿Cuánta gente muere? Mínimo 5.000 personas mueren por olas de calor, porque la temperatura en el verano se ha disparado demasiado. Mueren por deshidratación, mueren por paros cardíacos. Y lo mismo pasa en su invierno. Su invierno, por ejemplo, acá en Lima, en la costa, el invierno, la temperatura cae máximo 13 grados. Máximo, llega a 13. De lo normal que es 18, 20, baja a 13. ¿No? En Loreto, a veces en la época de su invierno, entre comillas, en la época de su invierno, llegan a 11 grados. ¿No? Y en la sierra peruana, pues ellos llegarán a sus menos 10 grados, he escuchado en las noticias. Aquí en Europa, cuando llega el invierno, se supone que en invierno baja la temperatura, ¿no? ¿A cuánto llegan? A menos 15 grados hasta menos 20 grados bajo cero. A eso le llaman olas de frío. O sea, hace demasiado calor durante el verano y hace demasiado frío durante el invierno. ¿Ya? Por eso que en las olas de frío también la gente muere, ¿no? Los que son indigentes, lo que nosotros decimos los vagabundos, ¿no? O los loquitos, porque ya también en Europa hay eso, ¿no? Mueren congelados, mueren por hipotermia, mueren por neumonía, por ejemplo. Entonces, esto antes no se daba. La temperatura subía, pero no tanto, pues. Entonces, ¿por qué las temperaturas se han desequilibrado? ¿Por qué hace tantísimo calor en verano y por qué hace tantísimo frío en invierno en estas latitudes medias? Los científicos dicen que está muy relacionado con el calentamiento global y el cambio climático. En algunos lugares va a llover más, ¿no? Eso hace que las lagunas se desborden, que los ríos se desborden, generando inundaciones, y en algunos lugares va a llover menos. Eso es lo curioso del calentamiento global y el cambio climático, que va a alterar, que en algunos lugares hace demasiado calor, en otros lugares hace demasiado frío, en unos lugares llueve más, en otros lugares llueve menos. Entonces, en algunos lugares va a llover más, generando inundaciones, en otros lugares va a llover menos. Y si llueve menos, ¿qué significa? Menos agua en los ríos, menos energía eléctrica, ¿no? Porque muchos, tú sabes que se utiliza la fuerza del río para generar electricidad. Si llueve menos, las plantas no crecen, el pasto no crece, y si no crecen los cultivos, no crecen el pasto que come el animal, se muere. El animal se muere, uno, de sed, porque no hay fuentes de agua, o hay muy pocas, y dos, de hambre, porque no tiene pasto para comer. Entonces, y estos animales pueden ser animales salvajes, ¿no? Pero también pueden ser animales criados por el hombre. Entonces ahí ya vemos una pérdida económica. Si yo fuera un ganadero de Piura y me dan una sequía y se me mueren mis 50 vacas, ¿quién me repone el dinero de las vacas? Nadie. Me empobrezco. Por eso que también el cambio climático no solamente es pobrecito el oso polar, ¿no? Pobrecito el polo, pero está muy lejos de Perú, ¿no? También nos afecta a nosotros económicamente, nuestros nevados también están
derritiendo, ¿ya? ¿Qué más va a generar? Incendios. Si estamos en una época de mayor calor y hay sequías prolongadas, o sea, por mucho tiempo no llueve, el árbol se va a morir. El árbol seco, pues las altas temperaturas, se va a prender. Eso fue lo que pasó en Australia, ¿no? Una de las causas por la cual se incendió el bosque australiano, matando canguros, koalas y todo lo que horrorizados veíamos por televisión, se generó porque ese bosque australiano había soportado una de las sequías más prolongadas y estaban en verano y la temperatura se había disparado mucho. Entonces, sí, los incendios forestales también es otro problema, ¿ya? Si bien hay incendios que el hombre lo genera, ¿no? También hay incendios que se generan simplemente porque hace demasiado calor, ¿ya? ¿Qué más va a pasar? Va a pasar huracanes más fuertes, ¿no? Tú sabes que huracanes afectan a Estados Unidos, a México, a Cuba, a las Bahamas, etcétera. Huracanes más fuertes que antes y en mayor número. Y en el Perú también. Fenómenos del niño más fuertes y más recurrentes. Otra consecuencia es aumento de enfermedades y plagas. Por ejemplo, piensa tú, ¿en qué época del año abundan las moscas por donde tú vives? Abundan los mosquitos por donde tú vives. Claro que sí, en verano. El calor es propicio para la reproducción de insectos, ¿no? Para la producción de insectos, gusanos, moscas, mosquitos. Ahora, si es una mosca, bueno, una mosca no te va a matar, ¿sí o no? Te va a incomodar, pero no, pues, ¿no? Ahora, si es un zancudo, te chupará tu sangre un poquito, pero no te vas a morir, pues, desangrado, ¿no? Pero hay mosquitos que sí transmiten enfermedades. Y acá en el Perú tenemos el famoso Aedes aegyptus, ¿no? Que es el que transmite la enfermedad del dengue, que se transmite la enfermedad de chikungunya, es que transmite la enfermedad del Zika, por ejemplo. Y estas enfermedades son mortales. Y así como hay enfermedades, aquí en el Perú también hay enfermedades que son transmitidas por mosquitos en otras partes del mundo. Quiere decir que las enfermedades van a abundar. Ahora, si eres un país pobre como el Perú y no tienes un sistema de salud muy fuerte y no tienes medicinas, tu gente se muere. Por eso en el Perú cada año hay enfermedad, hay gente que muere por dengue, hay como 200 casos al año. Gente de Loreto, gente de Cajamarca, gente de Piura, donde hay fuerte calor gran parte del año, ¿ya? Entonces, como el clima se está volviendo más caliente, entonces estas enfermedades ya no solamente se van a dar en unos lugares, por ejemplo, en el caso de Perú es propio de Loreto, es propio de Piura, Cajamarca, sino que ahora van a empezar a migrar las enfermedades van a empezar a migrar, a llegar a otros lugares. Por ejemplo, en el año 2017 se dieron casos de dengue acá en Lima. Y Lima no es una zona de dengue. No es una zona de dengue. El dengue es propio de zonas calientes, ya, la selva, Cajamarca, Piura, Tumbes, ya. Pero Lima no es caliente, pues Lima tiene un clima intermedio, templado, algo así. Pero se llegó. ¿Y por qué fue la explicación? Porque hizo demasiado calor ese año y entonces el mosquito fácilmente pudo migrar. Entonces, si los mosquitos migran, las enfermedades migran. Quiere decir que va a haber enfermedades nuevas en lugares donde antes no conocían, ¿no? Y eso también va a afectar que las plagas sean más recurrentes, plagas que dañan cultivos, que se pierden las cosechas, quiere decir que el campesino pierde la inversión, se vuelve más pobre, perdemos alimentos, menos alimentos en el mercado, escasez de alimentos, aumento de precios de los productos, daña nuestros bolsillos. Si las sequías continúan y el sol sigue aumentando, si la troposfera sigue aumentando su temperatura, ¿qué va a pasar? Que los suelos se van a morir. Cuando un suelo fértil se muere, eso se llama desertificación. Desertificación, ¿ya? Entonces, la desertificación es la pérdida, muerte de suelos fértiles. Si pierdes suelos fértiles, pierdes cultivos, pierdes chacras. Si no hay alimento, aumenta el precio de los productos. Puede haber hambrunas incluso, ¿no? Como en otros lugares del mundo. Destrucción de hábitats, como el hábitat del oso polar, ¿no? Los científicos han dicho que el hábitat del oso polar, que se llama la tundra del norte, si el calentamiento global sigue como hasta ahora, va a desaparecer y el oso polar es un animal que vive encadenado a su hábitat. Hay animales que pueden migrar y se adaptan.
El cuy es de la sierra, pero acá en Lima, en la costa, hay cuyes, lo crían, se adaptan, pero hay animales que no se adaptan, que están encadenados a su hábitat. Uno de ellos, por ejemplo, es el oso polar. El oso polar solamente, de forma natural, ¿no? Puede vivir en el polo norte. Y el polo norte se está derritiendo por esta cuestión de calentamiento global. Quiere decir que el oso polar está condenado a la extinción. Por eso los científicos dicen, ¿no? Si todo sigue como va hasta ahora, no hacemos nada, el oso polar se extinguirá antes del año 2100. Y solamente serán bonitos recuerdos, fotografías, videos. Por eso que también, ¿no? No solamente perdemos ecosistemas, perdemos seres vivos, perdemos especies, perdemos biodiversidad. Y ese es un caso que te he dicho, un caso solamente del oso polar, hay otros casos más, ¿no? Pero este es del oso polar, es el más conocido. ¿Qué más han descubierto los científicos? Que aquí en los países amazónicos, ponte Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, las lluvias están disminuyendo. Está haciendo más calor que antes, porque estamos en calentamiento global, pero está lloviendo menos. Y eso es lo curioso, ¿no? Entonces, ¿ellos qué dicen? Si esto sigue así, si sigue aumentando la temperatura y sigue bajando las precipitaciones, las selvas se mueren. Porque la selva necesita calor y lluvia. Pero está diciendo mucho calor y menos lluvia. Entonces, ¿qué va a pasar? Las selvas van a morir. Los árboles van a morir. Y se van a convertir en esto. O sea, pasamos de un ecosistema llamado selva, que es considerado uno de los ecosistemas más ricos en vida, muchos serpientes, monos, guacamayos, etcétera, a otro ecosistema llamado sabana, donde casi no hay árboles y principalmente hay pastos. Entonces cambiamos de un ecosistema a otro ecosistema. Perdemos una zona muy rica en vida a una zona con menos vida. Entonces eso también va a sumarse a la pérdida de ecosistemas, a la pérdida de biodiversidad y a la pérdida de plata. A la pérdida de plata, ¿por qué? Porque tú sabes que en el Perú, así como vienen muchos turistas extranjeros para visitar nuestro Machu Picchu, para visitar nuestra línea de Nazca, para visitar nuestro Caral, por ejemplo, también vienen extranjeros europeos y se van a la selva por la gran biodiversidad, variedad de mariposas, aves, monos, serpientes que pueden ver. Entonces, nuestros bosques, aparte que nos dan oxígeno, aparte que es un ecosistema rico de vida, es productor de plata, productor de empleo. Y si lo perdemos de aquí a unos 30 años, 50 años, vamos a perder plata. Va a haber pérdida de empleo. Un país pobre, con más problemas y con menos plata, va a tener problemas sociales, ¿no? La gente va a salir a protestar, pero que lamentablemente es un problema generado por el mismo hombre a nivel global, ¿no? Entonces, el calentamiento global y el cambio climático son problemas que se están dando en la actualidad. No lo vemos tal vez desde nuestra casa, no lo sentimos mucho, ¿no? Pero a nivel mundial ya se ven pues las señales, ¿no? Que hay este problema. Solo que ahorita todo ha pasado, está pasando desapercibido porque estamos más concentrados en la pandemia, en el desempleo, en la falta de oxígeno, ¿no? Medicinal. Pero este es un problema que ya se ha detectado hace buen tiempo. ¿Ya? Y así como afecta al mundo, también afecta al Perú, ¿ya? Ahora, obviamente nosotros somos un país que no tenemos mucha culpa en este problema del calentamiento global, ¿no? Se ha detectado quiénes son los culpables del calentamiento global. Si la causa principal del calentamiento global es el incremento de GI por las industrias, por el parque automotor, esos son propiamente los países con mucha industria, los países industrializados tipo Japón, tipo Europa, ¿no? Donde está Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Corea del Sur, y países que están teniendo muchas industrias, ponte el caso de India, ponte el caso de China, ¿no? Pero Perú, ¿qué tiene que ver ahí? Primero, el Perú no es un país industrializado, y tampoco el Perú tiene muchas industrias. Entonces ya se ha detectado, la ONU lo dijo, quiénes son los principales culpables. El que arrancó con esa cuestión de incrementar mucho GI fue Estados Unidos. Si hacemos una comparación, Estados Unidos como país vota aproximadamente, digamos, ¿no? Al año 25% de CO2 a la atmósfera. Y ya te dije que el CO2 es el principal responsable del calentamiento global, ¿no? ¿Y cuánto vota Perú? 0,6%. O sea, ni siquiera llegamos al 1%. A los 25% de Estados Unidos, Perú vota menos del 1%. Entonces, si bien se dice que el calentamiento global ha sido generado por el hombre,
¿no? Hay que esperar. Dime quién, pues, ¿no? Perú, Chile, Brasil, países atrasados, Ghana, Sudán, países africanos, no, estos son principalmente los países muy industrializados o que actualmente están teniendo muchas industrias, ¿ya? Entonces, pero no, ahorita lamentablemente eso no importa. No importa si tú has generado o no has generado, porque igual el calentamiento global nos da a todos, nos golpea a todos. Golpea a Estados Unidos, golpea al Perú. Igual. Entonces, el Perú no lo ha provocado, no es el principal culpable, no está ni siquiera entre los 10 primeros responsables del calentamiento global, pero igual nos afecta. Así como afecta a Perú, afecta a Japón, afecta a Corea del Sur, afecta a China, afecta a Estados Unidos. Claro, pero Estados Unidos, primero, lo provocó. Segundo, Estados Unidos es un país rico económicamente y tiene tecnología, por lo tanto va a poder, digamos, ¿no?, sobrevivir más, aguantar más las consecuencias del calentamiento global. Pero es un país pobre económicamente. No somos un país con mucha tecnología. Entonces no vamos a tener ni las condiciones para afrontar estos problemas. Por eso es que el Perú está muy preocupado. Somos un país pobre, no tenemos tecnología y que somos un país que vamos a vernos muy afectados. Por eso es que pedimos ayuda a todo el mundo, le pedimos ayuda a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del calentamiento global en el Perú? Si te preguntara, ¿cuál es la principal consecuencia del calentamiento global en el Perú? La misma que en el mundo. ¿Cuál? Derretimiento de nevados. Nuestros nevados se están derritiendo más rápido de lo normal. Ten en cuenta que el Perú es un país privilegiado en nevados, ¿ya? Los nevados hay de varios tipos, hay nevados tropicales, hay nevados templados y hay nevados polares, ¿no? Nevados tropicales son aquellos nevados que están cerca del ecuador terrestre. Perú, del 100% de los nevados tropicales, tiene el 71% aproximadamente. Somos un país rico en nevados tropicales. Ahí está nuestro Huascarán, nuestro Alpamayo, nuestro Guandoy, nuestro Salcantay, estaba nuestro Pastoruri, nuestro Nevado de la Viuda, el Monte Meis, etcétera, etcétera. Somos un país rico en nevados, pero nuestros nevados son nevados tropicales. Los nevados tropicales son nevados muy sensibles. Cualquier cosita les altera, es como un niño enfermizo, cualquier cosita les daña. Y este incremento de la temperatura le está dañando muy rápido, ¿ya? Entonces, nuestros nevados se están derritiendo más rápido que otros nevados del mundo. El Huascarán se derrite más rápido que el Monte Everest. Nuestros nevados se derriten más rápido. Y si se derriten nuestros nevados, ya sabes, perdemos reservas de agua dulce. ¿Qué más hacemos? Perdemos dinero porque nuestros nevados son turísticos. Por eso que el Pastoruri, por ejemplo, yo cuando estuve en la universidad, estoy hablando de 2001, yo fui al Pastoruri y ya en esa época nos decían que el Pastoruri se estaba retirando, ¿no? O sea que el nivel de hielo en el Pastoruri ya estaba disminuyendo. Ahora ya no puedes ir al Pastoruri, ya lo cerraron porque su capa de hielo es tan poco que ya es un peligro, ya. Entonces, perdemos dinero por el pérdida de turismo, perdemos empleo, perdemos reservas de agua dulce, estamos perdiendo ecosistema porque es el hábitat normal de algunos animales como la yareta, como plantas como la yareta, animales como el cóndor, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un glaciar, ¿no? Un glaciar, ya te dije, es una acumulación de hielo. Este es el glaciar Quilcaya, ubicado en Cusco, ¿ya? Es un glaciar que se está derritiendo, al igual que el glaciar Kenamari de Puno. O sea, todos nuestros nevados, todos nuestros glaciares se están derritiendo. Nadie se salva, ¿no? Ahora, ¿por qué lo han colocado aquí el glaciar Quilcaya? Porque una vez la San Marco preguntó, ¿no?, sobre él. Dijo, el glaciar Quilcaya ubicado en Ancash, ¿verdadero o falso? Falsazo. ¿Por qué? Porque te dice Quilcaya de Ancash y el Quilcaya es de Cusco. Entonces, apúntalo por ahí en tu cuadernito, el glaciar Quilcaya es de Cusco, no ves que tú te topes con esa pregunta, no ves que tú paras revisando exámenes pasados, y ya sabes, el glaciar Quilcaya es un glaciar ubicado en el departamento de Cusco, ¿ya? Otra consecuencia, ¿no? Perdemos reservas de agua, ya te dije, ¿no? Nuestros nevados, perdemos agua para la agricultura, para el consumo humano, para la energía eléctrica, para la vida en los ríos, porque los mismos ríos tienen seres vivos, ¿no? Tienen pececitos todavía. Y si el hielo se desprende, podría generar aludes, si las lagunas se
desbordan por recibir tanta agua del nevado, como está derritiendo más rápido, puede generar huaicos, puede generar inundaciones, o sea, va a generar problemas, ¿no? ¿Qué más se ha visto? Que hay enfermedades nuevas que están atacando a algunos animales. ¿Ya? Entonces, enfermedades que antes no había, plagas, hongos, le están dañando, parásitos le están dañando. Antes no había, entonces se supone que es por el calentamiento global, el clima más calientito está propiciando nuevas enfermedades. Mayores lluvias en algunos lugares, generando inundaciones, generando huaicos, ¿no? Fenómenos del niño más fuertes, plagas como la roya amarilla que daña el café, y recuerda que el café es un producto de bandera, o sea, quiere decir que es un producto que vendemos al mundo y el producto de la venta recibimos dinero y se genera trabajo en el Perú. Hace unos años nos devolvieron todo un buque lleno de café, porque habían descubierto que tenía roya amarilla, o sea, estaba contaminado, ¿no? Y obviamente nadie te compra cosas dañadas. Entonces, esas personas que enviaron ese café perdieron su inversión, porque ese café ya no se puede salvar, solamente hay que botarlo. Entonces, muchos productos, no solamente el café, hablamos de la quinoa, hablamos del arroz, hablamos del choclo, por ejemplo, también están sufriendo enfermedades, ¿ya? Y eso obviamente, primero, va a dañar la economía, segundo, va a dañar el bolsillo de los agricultores, ¿no? Y va a dañar la alimentación, va a dañar nuestra producción de alimentos. Nuestras selvas, ¿no? Ya dije, se van a sabanizar, por la falta de lluvias, los árboles van a empezar a morir poco a poco, cada vez va a haber menos árboles y se va a convertir en una sabana. Entonces, en general, perdemos biodiversidad. Y ten en cuenta que en el Perú hay biodiversidad única, tenemos animales únicos. Y esa vida única también se puede perder, ¿no? Porque están unidos a sus ecosistemas y si su ecosistema se destruye, chao, pues, chao animalitos, chao plantitas. ¿Ya? ¿Qué hacer ante esto? ¿No? O sea, todo el panorama se ve feo. O sea, desde el siglo XVIII, como que el hombre empezó a dañar la troposfera, la temperatura empezó a aumentar, calentamiento global, cambio climático, y yo ni cuenta. O sea, yo recién me entero porque sabía que había olas de calor en Europa, ¿no? Sabía que habían incendios en Australia, pero no lo había visto desde ese punto, no lo había visto que se debían o estaban muy relacionados con el tema del calentamiento global y el cambio climático. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Nos podemos a llorar? Entonces, profesor, ¿para qué estudio? Si ya el mundo se va a acabar, entonces ¿para qué estudio? ¿No? Entonces, lo mismo se preguntaron los países. Cuando se enteraron de este problema de que los nevados se derretían, la ONU llama a reunión a todos sus países miembros, ¿no? Y entre ellos va pues obviamente Perú, porque Perú es miembro de la ONU, y les explica que habían descubierto que la temperatura en la troposfera se había incrementado, les hablan lo mismo que yo, ¿no? Obviamente con lenguaje más técnico, con datos, estadísticas, cuadros y todo lo demás, ¿no? Que la cuestión del incremento de la temperatura, el calentamiento global, los problemas que se venían, ¿no? A la larga, si no se hacía nada, los problemas iban a ser peores, más desastres, más enfermedades, más muertes por horas de calor, por horas de frío, pérdida de cultivos, pérdidas de los nevados, etcétera. Y entonces los países dijeron, no podemos permitir esto, ¿no? Tenemos que hacer algo. Y de ahí van a salir acuerdos para justamente tratar de luchar contra el calentamiento global y el cambio climático, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es uno de los acuerdos que se planteó? El protocolo de Kioto, ¿ya? El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que surge en la ciudad de Kioto, Japón, por eso que le llaman protocolo de Kioto. ¿Cuándo surge? Surge en el año 97. Entonces, la ONU les informa a los países la situación, que ya estábamos en calentamiento global y lo que se venía, si es que no hacían nada. Y entonces los países decidieron, bueno, si el calentamiento global lo hemos generado los seres humanos y es por el incremento de los GEI, bajemos los GEI, reduzcamos los GEI. Y eso es lo que plantean. El protocolo de Kioto busca reducir las emisiones de GEI. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo principal del protocolo de Kioto, reducir las emisiones de GEI. Todos los países dijeron, sí, hay que poner el hombro, si lo hemos generado tenemos que salvarnos, todos tenemos que apoyar, ¿no? Y todos decían de boca, sí, sí, chévere, bacán, pero la cosa fue cuando se dijeron, ya, firmen el documento, porque una cosa es cuando tú dices, sí, chévere, te ayudo, te apoyo, pero otra cosa es cuando dice firma, porque en la firma ya te comprometes, ¿no? Y ahí empezaron a ver, no, pero no puedo firmar, primero tengo que consultar a mi pueblo, no, que no me van a dejar, a ver qué cosa dice mi Congreso, no, que mis industrias se van a ver afectadas, mejor no. Y al final
Muchos de los que habían ido a la reunión y habían dicho, sí, bacán, todo lo logramos, juntos lo hacemos, al final no se fueron sumando, pues, ¿no? Y hoy día se sabe, todo el mundo sabe esto, que en el caso del protocolo de Kioto, Estados Unidos nunca aceptó, ¿no? Y para esta época, antes del 2000, Estados Unidos todavía era el gran emisor de gases de efecto invernadero, ¿no? De CO2. Hoy día ya no lo es. Hoy día lo ha superado China, ¿no? Pero en esta época se sabía que el principal culpable era Estados Unidos, ¿no? Y luego Europa y luego China, ¿no? Pero Estados Unidos dijo que no. Ahora, ¿lo podían obligar? No. Nadie puede obligar a otro país sumarse a un tratado. Es voluntario. O sea, lo ideal hubiera sido que Estados Unidos esté, porque si es el mayor emisor, tiene que estar ahí, primero por responsabilidad con el planeta, ¿no? Con todos los seres humanos del planeta. Pero bueno, no, como te digo, no se le puede obligar, así que él dijo que no, no puedo, mi pueblo no me va a dejar, y al final no, nunca se metió. Pero otros países se metieron, ¿no? Japón, Corea del Sur, Europa, muchos países pequeños, países africanos, Perú, casi todos los sudamericanos nos metimos en el protocolo de Kioto y aún estamos en él, ¿no? Como estaba comentando, el protocolo de Kioto lo que busca es reducir los gases de efecto invernadero, ¿ya? Ahora, ¿qué gases? Obviamente, los más importantes, ¿no? De hecho, que ahí va a estar, pues, el CO2, ¿no? Y el CO2 es el dióxido de carbono. Pero también habla de otros gases, habla del metano, habla del óxido nitroso, habla del hidrofluoruro de carbono, habla del perfluoruro de carbono y el hexafluoruro de azufre. En general son estos 6 gases que quieren bajar, pero la lucha ya es frontal contra el CO2, ¿no? Porque es el gas, como te estaba comentando, que más se ha disparado. De todos los gases que retienen calor, el CO2 es el gas que más se ha disparado, ¿ya? Ahora, ¿cómo luchamos? Ya, todos estamos de acuerdo que queremos bajar el CO2, ya. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, los científicos decían, ¿no? Si logramos bajar las emisiones de GEI en 5,2%, vamos a detener al calentamiento global y al cambio climático. O sea, ellos decían que todos los países tenían que juntos bajar 5,2%, ¿no? O sea, todos los países, Corea del Sur, Japón, Perú, Brasil, Chile, etcétera. O sea, este grupo, hay un grupo que vela por que se cumpla lo que dice el protocolo de Kioto, a cada país le imponía, ya, tú Perú me bajas tanta cantidad, tú China me bajas tanto, tú Japón me bajas tanto, o sea, te imponían, ¿no? Tú me tienes que bajar esta cantidad, esta cantidad, esta cantidad, y de esa manera juntos llegamos al 5,2 y detenemos el calentamiento global, detenemos el cambio climático. Esa es la idea. Ahora, ten en cuenta que la idea es bajar los GI, ¿para qué? Para detener al calentamiento global, para detener al cambio climático, no para desaparecerlo. No lo podemos desaparecer, ya está. Ya no va a desaparecer, ya no vamos a volver a la época felices en la cual teníamos efecto invernadero. El efecto invernadero ya fue, ya murió, es historia pasada. Lo que tenemos ahora es calentamiento global. Lo que se quiere es detener el calentamiento global, que ya no siga aumentando la temperatura, detener el cambio climático, que las temperaturas no se sigan modificando, que no haya este desorden a nivel de lluvias, de calor. Detener. ¿Para qué, profesora? Para ganar tiempo. Ganar tiempo, darle tiempo al planeta Tierra y a los seres vivos para que se adapten a estos cambios. Si tú le das siglos, miles de años, millones de años de tiempo, van a evolucionar, se van a adaptar. Eso es lo que busca el protocolo de Kioto, no regresar al efecto invernadero porque eso es imposible. Detener el calentamiento global, detener el cambio climático y ganar tiempo. Ganar tiempo para el planeta Tierra, para los seres vivos, para los ecosistemas, para el hombre. Porque vamos a seguir teniendo huracanes, siempre ha habido, siempre van a haber, pero ahora más fuerte, más continuos, ¿no? Más desastres vamos a tener, ganar tiempo para generar tecnología, para proteger nuestros pueblos, y de esa manera cuando se dé un huaico, una inundación, no nos dañe tanto. Eso es lo que busca el protocolo de Kioto, ganar tiempo, darle tiempo al planeta Tierra, ¿ya? Bueno, este tratado, luego de que lo firmaran, para que un tratado entre en ejecución necesita un porcentaje de países que estén de acuerdo, ¿no?
¿Cuándo se logra ese porcentaje? En el 2005, con la firma de Rusia. Rusia es el último país que firma el protocolo de Kioto y con él se logra la cuota necesaria para que el protocolo de Kioto empiece a andar. ¿Cuándo empezó a andar? 2008. 2008 al 2012, el protocolo de Kioto iba a funcionar, o sea, por medio por 5 años. Y en esos 5 años, a cada país le habían dicho, ya tú me bajas esto, tú me bajas esto, tú me bajas esto, y juntos bajamos 5,2. Entonces, en ese periodo, 2008-2012, se tenía que bajar, ¿no? Los países, aparte de comprometerse en bajar el porcentaje de GI que les habían impuesto, también se comprometieron a reunirse una vez al año. Esas reuniones se llaman COP, ¿ya? COP es el nombre de las reuniones internacionales que realizan una vez al año los países miembros o partes, también se dice, del protocolo de Kioto. En el año 2012 hay una reunión, ¿ya? Y los países ya están preocupados, porque en las reuniones anteriores se veía que si bien se hacían los esfuerzos por tratar de controlar las emisiones, no se estaba logrando. Entonces, todo daba a suponer que para el 2012 no se lograría llegar a la cuota pedida, ¿no? A nivel mundial. Y muchos países dijeron, mira, el 31 de diciembre de este año, 2012, acaba Kioto. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2003, cuando ya no tengamos Kioto? ¿Qué va a pasar? Lo que se suponía, ¿no? Muchos países ahorita se están controlando, están tratando de cumplir las cuotas que le han dicho, porque están en el protocolo de Kioto. Pero Kioto acaba en 2012. Y a partir de 2013 ya no hay Kioto. O sea, los países, al no tener un tratado que los obligue a bajar sus cuotas, seguramente se van a descuidar y van a nuevamente liberar bastante CO2. O sea, al final, toda la lucha de estos años va a ser por las puras, decían, ¿no? No puede ser posible. Primero, no hemos logrado la meta. Segundo, que si se acaba Kioto en 2012, todo se va al agua. O sea, por las puras hemos estado aguantando, ¿no? Controlando nuestras emisiones de GEI. Y es ahí cuando ellos deciden entonces prorrogar Kioto. Kioto, que debió acabar en el año 2012, lo prorrogaron del 2013 al 2020. Por eso que tú cuando revises libros o información en internet, vas a ver que hablan de 2 etapas. Kioto 1, que es la primera etapa, del 2008 al 2012. Kioto 2, que es del 2013 al 2020. ¿Ya? Entonces, estamos en 2021, ¿verdad? Ya. Entonces, oficialmente, Kioto debió acabar 31 de diciembre del 2012, ¿no? 31 de diciembre del 2012. Del 2020, disculpa. Ahí debió acabar. Ahora, la finalización de un acuerdo siempre se hace de una manera formal, ¿no? O sea, hay una reunión, una ceremonia en la cual se dice, damos por finalización el tratado, etcétera, ¿no? Pero esta reunión nunca se dio. ¿Por qué? Porque 2020 estamos en época de pandemia, ¿no? La gente está muriendo por cuestión del COVID, nos dicen aislarse, entonces esta reunión que debió finiquitar Kioto nunca se dio. ¿Y qué hicieron entonces? Lo prorrogaron la reunión para este año. O sea, este año, entre noviembre a diciembre de este año, se va a dar la reunión que debió darse en el 2012, ¿ya? En el 2020, disculpa. Esa reunión se va a dar, hoy día se sabe, en Escocia, ¿ya? En Escocia, en la ciudad de Glasgow. Ahí se va a dar la reunión. Y en esa reunión se tenía, o bueno, se supone, que finalizar el protocolo de Kioto, porque ya acaba el segundo periodo, ¿no? Pero ahora los países han visto, ¿no? Que incluso con la etapa 2 no han logrado contener el calentamiento global, no han logrado contener al cambio climático. Entonces hay una propuesta que se ha filtrado por ahí, por los medios de comunicación, de que en esta reunión que se va a dar, porque este año ya casi la mayoría del mundo para diciembre va a estar vacunado, ¿no? Se van a proponer prorrogar Kioto por tercer periodo consecutivo, ¿no? Del 2021 al 2031, ¿ya? Entonces, estamos en 2021, no vamos a esperar que se dé la reunión en diciembre, ya, entonces, extraoficialmente, Kioto sigue vigente, ¿no? Y solamente lo van a formalizar
su extensión en esta reunión en diciembre en Escocia. Entonces, protocolo de Kioto, que debió acabar en el 2012, lo van a prorrogar hasta el 2031. Si tú prorrogas algo, ¿qué significa? Eso significa algo, ¿sí o no? O sea, hasta el más descuidado se da cuenta que Kioto no está funcionando, que Kioto no logró la meta. Si hubiera logrado la meta, ya lo hubieran anulado. Pero no está funcionando. ¿Y por qué no funciona? Porque Estados Unidos no está. Pues. Porque Estados Unidos no está. Cuando se le pidió a Estados Unidos firmar el protocolo de Kioto, dijo, no, mis industrias no me van a dejar, mis industrias se van a venir abajo, no quiero, mi economía se va a dañar. George Bush padre dijo que no, no. La gente en Estados Unidos decía, sí, hay que sumarnos, pero los gobiernos, que a veces no escuchan al pueblo, dijeron, no, no firmamos y no firmaron. Entonces, si Kioto lo están prorrogando, significa pues que no se ha logrado bajar la cuota, ¿no? ¿Y por qué lo están prorrogando? También porque ten en cuenta que en el proceso de estos años, muchos países se han ido desanimando. Los informes no eran para nada halagadores, ¿no? Los informes decían, no se está logrando la cuota, no estamos avanzando. Entonces decían, bueno, ¿para qué estoy luchando? ¿Para qué obligo a mis industrias a dejar de emitir más CO2? ¿Para qué le obligo a mi industria a modernizarse, a usar energía solar, energía eólica, que es más cara? Si al final no se está logrando, ¿no? Entonces al final por ahí Canadá se está retirando, se retiró, Rusia y Japón también se retiraron, Bolivia amenazaba con irse, China decía, a ver, ruégame, capaz me quedo, ¿no? Porque no me conviene. Entonces al final muchos países se fueron retirando, ¿no? Y solamente quedaron muy pocos. Algunos, Europa sí, toda la Europa prácticamente está metida ahí, los países de Oceanía también estamos metidos, los africanos, los americanos, o sea, lo que entre Europa y lo que vamos a sufrir más, ¿no? Los pobres como los africanos, los sudamericanos, ¿no? Entonces, al final el protocolo de Kioto, lamentablemente, algunos dirán que ha sido un éxito porque reunió a muchos países, se sumaron esfuerzos, sí, pero al final no se logró la cuota, pues. El calentamiento global sigue subiendo la temperatura. Suena desalientador, pero es la realidad, ¿no? Ahora, para el año 2015 hubo una reunión, ¿no? 2015 todavía no había pandemia, ¿no? Hubo una reunión de los países miembros del protocolo de Kioto y ellos decían, mira, Kioto va a acabar en el 2020, ¿no? Porque hasta el 2015 se planteaba que Kioto iba a acabar en el 2020. Entonces ellos decían, ¿qué va a pasar en el 2021? Si Kioto acaba en el 2020, en el 2021, ¿qué va a pasar? Que los países van a seguir liberando nuevamente mucho CO2 y entonces tal vez este esfuerzo que estamos haciendo por controlar el calentamiento global se vaya al agua. Entonces, ¿qué les parece, decían por ahí, que firmemos un nuevo acuerdo que surja a partir de 2020 en adelante, ¿no? Y a partir de eso surge un nuevo acuerdo llamado el Acuerdo de París. Entonces, ya desde el 2015 se veía, ya Kioto acaba 2020 y 2020 arranca otro tratado, ¿no? Y muchos países dijeron que sí, entre ellos el Perú. Por eso que tal vez tú has escuchado del famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo también que busca lo mismo, luchar contra el cambio climático, ¿ya? Y su objetivo principal es mantener la temperatura, dice acá, el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Ese es su objetivo. Mientras que Kioto te dice reducir las emisiones de GI, París dice mantener la temperatura por debajo de 2 grados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? En castellano, para una persona común y corriente como tú, como yo, significa. A partir del siglo XVIII aproximadamente, empieza la época de la revolución industrial, ¿no? Entonces acá tenemos revolución industrial. Revolución industrial. Antes, ¿qué teníamos? Antes era pre-revolución industrial. O sea, cuando la gente era feliz, no había celulares, pero por lo menos no había tanta contaminación al medio ambiente, ¿no? En la época preindustrial, ¿qué teníamos? Efecto invernadero. La temperatura era 15 grados centígrados. El planeta Tierra era feliz, ¿no? La vida, no había tanto desastre, no había estas famosas olas de calor, olas de frío, no había derretimiento tan acelerado nevados. Con las industrias y aumento de los GI, ¿qué tenemos ahora? Calentamiento global. Calentamiento global.
Y cambio climático, ¿no? Y cambio climático. ¿Cuánto es la temperatura hoy día? 16 grados, ¿no? Y mira, nuestros nevados ya se están cerrando porque se están acabando. Mira, los osos polares ya le han puesto fecha de finalización, de extinción, etc. Los científicos han dicho, si la temperatura en la Tierra llega a 17 grados, ten en cuenta que ahorita estamos en 16, ¿no? Ellos dicen, los científicos, que son gente que ha investigado esta cosa, dicen, si la temperatura en la Tierra llega a los 17 grados, despídete del planeta Tierra. Chao vida en la Tierra. La vida en el planeta Tierra será prácticamente insostenible. Habrá tantos desajustes en el cambio, tantas lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, incendios, plagas, enfermedades, destrucción de ecosistemas, que la vida en el planeta Tierra prácticamente va a desaparecer. Sobrevivirán algunos animales, sobrevivirán algunas plantas, sobrevivirán algunos seres humanos, pero la mayoría va a desaparecer. O sea, el planeta Tierra ya no será ese planeta con las condiciones de habitabilidad, ¿no? Entonces, por eso los científicos han dicho, no podemos permitir que la temperatura llegue a 17 grados. Ya estamos en 16, no podemos llegar a 17. Eso es lo que dice el Acuerdo de París, mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Nivel preindustrial, 15. 15 más 2, 17. O sea, no debemos llegar a 17. Por nada del mundo debemos llegar a 17. Hagamos todo lo posible por no llegar a 17. Estamos en 16 ya, que llegue a 16,2, 16,5, 16,7, pero no llegue a 17. Porque habrá tantos desastres, tanta hambruna, tantas plagas, tantas enfermedades, tanta destrucción de nuestro planeta, que el planeta Tierra quedará como planeta, pero no será ya apto para vivir. No habrá muchos seres vivos que soporten vivir acá. Por eso que París busca reducir la temperatura. Mientras que Kioto dice bajar GI, París dice mantener la temperatura, que no llegue a 17. Ahora, este acuerdo, como te dije, surgió en el año 2015, muchos países están de acuerdo, por ejemplo, Perú, que es de verde oscuro, está, los de verde claro prácticamente no están, los de color rojo nunca le importó, ¿no? Como el país, me parece que este es Israel o Siria y Estados Unidos, ¿no? Entonces, Perú está, muchos africanos estamos, Europa, casi toda Europa, ¿ve? China, India están, Canadá también, pero hay otros que no están, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París es un acuerdo que surgió en el año 2015, ¿ya? Y tenía que empezar 2020, ¿no? Estamos en 2021, o sea, quiere decir que ya empezó. Ya está en funcionamiento París, ¿no? Y los países partes o miembros del Acuerdo de París lo que quieren es justamente mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados, para no llegar a estos 17 grados que ya te dije que serían catastróficos, ¿ya? El año pasado el señor Biden asumió la dirección, la presidencia de Estados Unidos, y Biden ha dicho que se va a sumar al Acuerdo de París. Me parece que ya lo firmó el año, en enero, ya firmó el Acuerdo de París, por lo tanto, Estados Unidos se ha sumado, y eso es algo esperanzador, ¿no? De que Estados Unidos esté en el Acuerdo de París, da la posibilidad, pues, de que las cosas vayan mejorando, ¿no? Ahora, en el Acuerdo de París hay un poco más de flexibilidad, ¿no? París dice que hay que evitar que la temperatura siga aumentando. Ya, la cosa es cómo. ¿Cómo capturas temperatura? Una manera es cuidar tus bosques. Los bosques y los océanos son considerados sumideros de carbono. ¿Qué es un sumidero de carbono? Un sumidero de carbono, chico, chica, es un lugar que atrapa y tiene guardado en su interior CO2. Recuerda que el CO2 es el principal GI, ya, entonces, ¿quiénes nos ayudan a atrapar y guardar el CO2? Son los océanos y los suelos forestales. ¿Qué es un suelo forestal? Es un suelo que encima de él hay bosques. Los bosques no son sumideros de carbono, son los suelos forestales. ¿Ya? Entonces, algunos dicen los bosques también, pero bueno, los suelos de los bosques y los océanos son sumideros de carbono. Entonces, ¿qué dice el Acuerdo de París? Hay que cuidar nuestros sumideros de carbono, hay que crear nuevos sumideros, o sea, sembrar árboles
para que en esos suelos con árboles se atrape más CO2, ¿no? Otra manera, dice el Acuerdo de París, es que cada país trate de controlar sus emisiones de GI. Recuerda que el GI atrapa calor, ¿no? Entonces, pero aquí el Acuerdo de París le da libertad a cada país. O sea, Perú está en el Acuerdo de París, ¿no? Y entonces Perú tiene la libertad de ponerse su cuota, ¿no? O sea, yo soy Perú y yo digo, bueno, no tengo muchas industrias, no tengo muchos carros, no contamina mucho, pero tampoco puedo este, atrapar mucho CO2. Entonces, digamos, si yo soy Perú y al año libero 100 toneladas de CO2, me comprometo ante todos los miembros del Acuerdo de París a que en 5 años liberar solamente 80 toneladas, ¿no? Entonces, el Acuerdo de París da cierta libertad para que cada país miembro se coloque sus cuotas nacionales. O sea, eso significa que cada país dice hasta dónde puede llegar a votar, ¿no? Entonces, digamos que Perú dice, ¿no? Ya yo 2020, 2025, digo que solamente voy a liberar 80 toneladas, ¿no? Voy a convencer a mis empresarios para que modernicen su industria, para que ya no usen petróleo, ya no usen gas, ya no usen carbón y busquen otras fuentes energéticas, entonces ya no libero más CO2. Del 2025 al 2030, Perú tiene que poner otra meta, ¿no? Si de 2020 a 2025 era 80, de 2026 al 2030 era, ya yo me comprometo ahora a liberar solamente 60 toneladas. O sea, cada quinquenio, cada 5 años, las metas que se colocan los países tienen que ser más ambiciosas, dicen. O sea que cada vez tiene que ir disminuyendo la cuota, ¿no? Si en un periodo fue 80, en el otro será 60, en el otro será 50, y así la idea es llegar a emisiones cero. O sea, que llegue un momento en el cual un país no bote nada de CO2. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, el Acuerdo de París es un poco más flexible, ¿por qué? Porque en Kioto te decían, ah, ya, tú vas a votar tal, tú no puedes votar más de esto. Si tú votas más de esto, te pongo multa, ¿no? Entonces, cada país se fajaba, se preocupaba más, era un poco más responsable, por así decirlo, ¿no? Por no superar la cuota que le había dicho Kioto. Aquí en el Acuerdo de París, no, cada país pone su cuota que considera que es lo adecuado, ¿ya? Y que puede hacer. ¿Qué más dice el Acuerdo de París? Corrientes financieras. ¿Qué significa eso? Que los países ricos que están dentro del Acuerdo de París se comprometen a dar dinero al año para formar una bolsa de dinero, o sea, un fondo verde que algunos le llaman, y ese dinero se le va a dar a quién? A los países más sensibles, que se sabe que van a sufrir más, que van a perder más por el calentamiento global y el cambio climático. Son países de Oceanía, algunos países africanos, y sudamericanos principalmente, y entre ellos Perú, ¿no? Entonces, a Perú le va a venir cierta cantidad de dinero de esta corriente financiera, de este fondo verde, y con ese dinero Perú, ¿a qué se va a comprometer? Digamos, una parte va a tener que invertir en generar energía limpia, o sea, ya dejar de construir más empresas que funcionen con energía a base de petróleo y a gas, sino que utilizan energía no contaminante, energía nuclear, energía eólica, energía hidráulica, energía solar, etcétera. Otra parte de dinero lo va a destinar a cuidar sus bosques, a proteger sus bosques, a crear nuevos bosques, sembrar árboles, ¿no? Hacer programas de reforestación que se están haciendo ya. Otra parte del dinero puede ser a cuidar su infraestructura, cuidar sus carreteras, reforzar sus puertos, reforzar sus costas, porque el nivel del mar va a seguir subiendo. Otra parte del dinero lo puede destinar a cuidar sus sociedades, ¿no? Aquellas zonas donde hay muy común inundación, reforzar la ribera del río para que el río no se desborde. Aquellos lugares donde hay huaicos, por ejemplo, que colocar geomallas para evitar que los huaicos dañen y maten personas, etcétera. O sea, ya el Perú con su propia plata lo está haciendo, pero también va a recibir un dinero que viene desde el Acuerdo de París para que haga estos programas, ¿no? Y de esa manera pueda sobrevivir a los problemas que nos esperan y se vienen pues más adelante con la cuestión del calentamiento global y el cambio climático, ¿ya? Muy bien. Entonces, el Acuerdo de París ya empezó a funcionar desde el 2020. Entonces, hoy día estamos 2021, hoy día estamos, ¿qué? 7, ¿no? 7 de mayo del 2021. Entonces, ¿qué significa? Que ahorita hay dos acuerdos en paralelo. Kioto, ¿no? Que busca reducir las emisiones de GI, y París,
y en el Perú están los dos, ¿no? Perú está en los dos. París, ya sabes, siempre te habla de la temperatura, ¿no? Contener la temperatura. Y listo, chicos y chicas, con esto finalizamos nuestra parte teórica, que es bastante largo, te dije, trataba de ser muy resumida, y nos vamos con la parte práctica, ¿ya? Las preguntas dirigidas. Ahí lo tenemos. Primera pregunta dice, a diferencia del efecto invernadero, el denominado calentamiento global es, ¿qué es el calentamiento global? A ver, ¿cuál es tu clave? La letra A, muy bien, ¿no? El calentamiento global es algo negativo, por eso estás luchando contra él, ¿no? Porque altera el clima y está generando el famoso cambio climático que hoy día nos afecta. Muy bien, esa es la clave. Al toque se dieron cuenta, la 1, la A. Muy bien, apunta tu clave. ¿Listo? Vamos con la pregunta 2. A ver. Gases que atrapan radiación infrarroja, o sea, que atrapan calor. O sea, GEI, te está diciendo en pocas palabras, ¿no? Calor. ¿Cuáles son GEI? Bueno, tú ya has estudiado eso bastante. Dióxido de carbono, claro, este es el famoso CO2. Oxígeno, no. Vapor de agua, sí. Óxido nitroso, sí. Hidrógeno, no. 1, 3, 4. La letra C, muy bien. Por interno, por chat, también me llega la letra C. Muy bien. Ahí lo tienes, apúntalo. No te olvides, ¿ah? No confundir. Una cosa es radiación ultravioleta, otra cosa es radiación infrarroja. Radiación infrarroja es radiación calorífica, de que te da calor. Son diferentes, ¿ah? Muchos confunden y piensan que es la misma cosa. Vámonos con la pregunta 3. La pregunta es, ¿por qué se está incrementando tanto el CO2? ¿No? Habíamos dicho que el incremento del CO2 es por acción de los seres humanos, por el uso de combustibles fósiles, nuestras fábricas, nuestros carros y también nuestros bosques que se están destruyendo, ¿no? Por lo tanto, sería muy bien. Ahí todos concuerdan. Así me gusta una clave única, la letra B. Muy bien, la B, la B. Ya sabes, si tienes alguna duda, si no estás de acuerdo a lo que dice la gente, tú mandas la clave por el chat, ¿no? Mandas tus preguntas por el chat, qué cosa no estás de acuerdo. Bien, no llega nada por el chat, entonces doy por entender que todo está correcto con la 3, nos vamos con la 4. Ya, dicen que es la 1 y la 4, o sea, la D. Otros dicen la B. Están entre la B y la D. A ver, aquí ya hay problemas porque no tienen la misma clave. Vamos a ver qué pasó y cuál es la clave correcta. Indique las consecuencias del calentamiento global en relación con el retroceso glacial. O sea, yo entiendo que la pregunta me dice, ¿qué consecuencias tiene el retroceso glacial? O sea, que haya menos glaciares, que los glaciares se estén derritiendo, ¿no?
O sea, si los glaciares se derriten, el Quelcay, el Quenamay, el Huascarán, ¿qué consecuencias traerá eso? A ver, adelgazamiento de los casquetes polares, claro. Si hace más calor, los glaciares, los nevados, casquetes polares se deshielan. Sequías más intensas. ¿Cómo que sequía? Si la sequía es por lluvia, ¿no? ¿Qué tiene que ver con los nevados, con los glaciares? No tiene nada que ver, esto no puede ser. Reducción de costa por invasión marina. Ya tiene lógica, ¿no? Claro, tiene lógica en el sentido que si los glaciares se derriten, los nevados se derriten, los casquetes polares se derriten, ¿a dónde va a ir el agua? La mayor parte va a ir por los ríos a los mares u océanos. El nivel del mar va a subir y va a inundar costas. Daño a los cultivos agrícolas. Daño a cultivos agrícolas. Si un nevado se deshiela, si un glaciar se deshiela, si los casquetes se deshiela, eso va a dañar los cultivos agrícolas. Podría ser, ¿no? En el sentido que si hoy día el glaciar se derrite, el río hoy día tiene más agua, pero en el futuro no, ya. Pero daño agrícola también podría ser por plagas. Daño agrícola también podría ser por sequías, como que es muy abierto, ¿no? Yo dudo que sea la 4. Aparte, no hay clave que diga 1, 3 y 4, ¿no? Por lo tanto, la consideran la 4 negativa y solamente la 1 y la 3. La letra D. La letra D. Ahí está. La letra B. Ya. Vamos con la 5 entonces. Ya, a ver, léalo y manda su clave, ¿ya? Ya, a ver, dicen que es la B o la C. Esas me están llegando, B o C. Dice, el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, esto lo hace particularmente vulnerable, ya que su alta complejidad y riqueza ecológica, ecosistemas y flora única en el mundo, le añade un riesgo debido a su propia sensibilidad ante los cambios repentinos, tanto de la temperatura como de las precipitaciones. En consideración con la información anterior, señale cuáles serán los impactos del calentamiento global en nuestro país. Ya, o sea, la pregunta es, teniendo en cuenta que el Perú es un país muy sensible, con gran biodiversidad, con flora y fauna única, ¿cómo nos va a dañar, no? ¿Qué daño veríamos el calentamiento global en el Perú? Menor retroceso glaciar, ¿cómo va a haber menor retroceso glaciar? Hay mayor retroceso, los nevados se están repitiendo más rápido, ya, este no puede ser. Ya, no es la 1. Ya, pues entonces debe ser la 2, la C. La C debe ser, ¿no? Si no es la 1, tiene que ser la C. A ver, aumento de desastres, sí. Sanitación de nuestra selva, sí. Como llueve menos, las selvas se mueren y dan paso a sabanas. Pérdida de especies endémicas, claro, endémica significa única, y acá dice que hay flora única. Correcto.
Incremento del PBI. PBI es Producto Bruto Interno, o sea, es la cantidad de dinero que generan las fábricas en el Perú. En un país con más desastres, con más enfermedades, con huaicos, ¿tú crees que va a haber más PBI? ¿Va a producir más dinero el Perú? Menos, ¿sí o no? Por lo tanto, se confirma, ¿ve? Que la clave era la C. Era la única, ¿ve? Al toque no me salía. Confirmado que la 5 es la C. Esta pregunta estaba muy complicada, terminó un poquito complicado para ustedes, pero muy bien, la C, ¿quién dijo la C? Muy bien, Santos, muy bien, Pedro, Jordan, Alex, Álvaro, Alexandre, Yomara, Fernando, Jorge, Ítalo, Carol, Enzo, Sebastián, Gloria, que mandaron la letra C. Bien, espero que ya hayas copiado. Vamos con la pregunta 6. Vamos con la 6. A ver, resuelvan y mandan su clave, ¿ya? A ver, ¿qué dicen? La D es la D, jeje, es la D, la A, la B. Oh, ¿cómo puede ser A, B y D a la vez? Pregunta examen de emisión, ¿ah? Cuidado, ¿ah? El protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático busca fundamentalmente limitar y reducir los GI, ¿sí o no? Limitar y reducir los GI, los gases de efecto invernadero. La B, ¿cómo que la D? La B, era la B. La B, ahí está, la B. ¿Quién dijo la B? Ah, varios. Varios, muy bien. A ver, sí, la B, la B. Aileen dijo la B también, Yori la B. Ajá, Yomara, José Sandro, Marcelo, Milene, Alex, Nicole, no, Gloria, no, Mayra, ¿no? Mayra. Ajá, muy bien. Y otros más dijeron que era la letra B. Protocolo de Kioto, reducir los GI, ¿ah? Bajar los GI. De eso le estaba hablando como media hora y no se da cuenta. No es posible, ¿ah? Ya, vamos con la pregunta 7, ¿ya? Pregunta 7. Vamos con la 7. Ya, manda tu clave. Ya, esta está bien fea, ¿no? Lo hacemos todos juntos, está bien fea esa pregunta. Dice, el Perú es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Indique los principales efectos negativos que esto le traerá al Perú. O sea, efectos negativos del cambio climático al Perú. Pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares. Claro, o sea, nuestros glaciares de que vamos a perder, vamos a perder.
En los últimos 30 años, considerando que el Perú posee el 71% de los glaciares tropicales del mundo. Correcto. Ya, la 1 va. Ya, o es la B. Ah, bueno, la cosa que no es la A. Peligro de extinción, peligro, o sea, se pueden perder flora y fauna biodiversa, claro, en el caso del Perú, por ejemplo, el cóndor, ¿no? Está en peligro, aparte de otras cosas también porque se destruye sus nevados. En la Amazonía, también en la Amazonía, en todo el Perú, costa, sierra, selva igual, y otros ecosistemas, correctos. Pérdida de cultivos vulnerables al cambio climático, como la papa, el maíz, el arroz, también súmale al café, súmale la quinoa, ¿no? Que forma parte de la canasta básica familiar, correcto. Reducción de agua dulce disponible. Se estima que en 40 años tendría el 60% de agua que tiene hoy. Sí, también. Si los nevados se siguen derritiendo, en el futuro, 40 años, tendremos menos agua dulce, ¿no? Sí, correcto. Aumento de la temperatura podría reducir los incendios forestales. ¿Cómo que el aumento de la temperatura? ¿Cómo que haga más calor va a haber menos incendios? No te pases, pues. Ya. 1, 2, 3, 4. No, no hay una clave que tenga 1, 2, 3, 4. La más cercana es la B, ¿sí o no? Pero la 4 es correcta, solo que no la han colocado ahí en la clave. Y esa es la clave, ¿no? La B. La B. Muy bien, Nicole. Fernando, Ítalo, Fernando, Jordan, Gloria, ajá, varios, ¿no? Alguien pregunta, ¿Perú tiene agua dulce? Claro, agua dulce son los ríos, son los lagos, son los nevados, son los glaciares. El agua subterránea también es agua dulce, a eso se refiere. Listo, espero que hayas copiado la 7, nos vamos con la 8. Pregunta 8. Pregunta examen de admisión, mira, reciente, 2019. En relación con la problemática actual del cambio climático, CC están usando como abreviatura del cambio climático. En relación con la problemática actual al cambio climático y el calentamiento global que amenazan la vida del planeta Tierra, tal como hoy lo conocemos, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto? O sea, ¿cuál es falso, no? A. ¿El calentamiento global se refiere a los aumentos de la temperatura en la troposfera? Sí. ¿Los cuales provocan el cambio climático por la presencia de gases de efecto invernadero? Correcto. B. Antes los efectos del cambio climático se podían asimilar, porque los ecosistemas emigraban, desplazándose en latitudes o altitudes a medida que cambiaba el clima. Claro. En el punto número B da a entender que antiguamente el cambio climático era natural. Había más tiempo, entonces los ecosistemas, los animales, las plantas se adaptaban, ¿no? C. El cambio climático se presenta periódicamente en la Tierra, así es, cada cierto tiempo hay. Pero el calentamiento global actual es un cambio especialmente abrupto, claro. El calentamiento global ha generado un cambio abrupto, ¿no? Por eso dice que es generado por el hombre. El primero de Génesis es origen antrópica humana, correcto. Y así es correcto, se supone que la D es la clave, ¿no? La incorrecta. No existe sustento de la relación directa entre la emisión de gases de efecto invernadero por actividad industrial y el incremento de la temperatura. Falso, sí hay evidencia, hay cuadros estadísticos que nos dicen que conforme han ido aumentando las emisiones de GI, ha ido subiendo la temperatura. La incorrecta, la D. Muy bien, muy bien. Ítalo, Idín, Fernando, Gloria, Alex, José. Muy bien. Nos vamos con la 9. Apúntalo, nos vamos con la 9. Ah, sí, también hay fotos, como dice Jorge, claro, hay pruebas, pues. Pero hay gente que no quiere escuchar, que no quiere entender, así como hay gente que dice que no hay COVID-18, que la gente entonces está muriendo, que eso es mentira, así también hay gente que no cree que hay calentamiento global ni cambio climático. Vamos a la 9. Pregunta 9. Dice, en los medios de comunicación, especialistas de glaciología es una ciencia que estudia los glaciares, ¿ya? En los medios de comunicación, especialistas en glaciología reflexionan sobre uno de los problemas que el mundo enfrenta en el presente milenio. Es sobre el retroceso glacial. Existen datos que demuestran cómo cadenas montañosas
el Himalaya, los Andes y los Alpes han perdido gran extensión de masa glacial y por lo tanto ello ha afectado la disponibilidad de agua dulce superficial para uso doméstico y agrícola. Lo mencionado en el texto anterior es una prueba de cómo se está manifestando. Ya, el texto me habla de que se están derritiendo más rápido los glaciares aquí en el Perú, en el Himalaya y en los Andes, ¿no? Y eso que va a generar que en el futuro los ríos tengan menos agua por uso doméstico y uso agrícola. ¿Eso con qué lo relacionas? Con la letra, con la letra C, ¿no? Con el calentamiento global y el cambio climático. Muy bien, esa es la clave, estamos de acuerdo, la 9 y la C. Apúntalo, por favor. Listo, y vamos con la última pregunta, la pregunta 10. Muy bien. Dice, el Acuerdo de París firmado en el 2015 es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Ya, aquí me habla del Acuerdo de París, 2015, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué me pide? ¿Qué me pide? ¿No? ¿Qué me pide? ¿Correcto o incorrecto? No dice nada, ¿no? Dice, no dice nada, no dice si es incorrecto o incorrecto o correcto. Ya, voy a suponer que es correcto, ¿no? Entonces acá debería decir, señal qué cosa es correcto. Claro, no dice nada, pero supongo que debe ser correcto. A ver, uno, su aplicabilidad, o sea, del Acuerdo de París, ¿no? ¿Fue planteada para el año 2020? Sí, en teoría así era, ¿no? Una vez que Kioto acababa, París le sucedía, 2020. ¿Cuándo finaliza la vigencia del protocolo de Kioto? Sí, esto era correcto. Hoy día sabemos que los dos están funcionando en paralelo, ¿no? ¿Tiene como objetivo principal mantener la temperatura por debajo de los 2 grados? Claro, ¿no? Ellos no quieren por nada que llegue a 17, ya sabes, ya te expliqué por qué. Tres, todos los países partos, o sea, todos los países miembros del Acuerdo de París, ¿se comprometen a reducir sus emisiones de GI según su capacidad? Sí, esto es lo que le llaman emisiones nacionales, que cada país emite, dice que lo máximo que puede controlar, ¿no? Hasta dónde va a poder controlar. Correcto, todas serían correctas y si son todas las correctas sería la letra D. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿ya? La D. Espero que tú también hayas marcado eso. Por si acaso, mitigación significa reducción. ¿Ya? Mitigar es reducir. Entonces, tengo fiebre, me tomo un panadol para mitigar mi fiebre, para reducir, para bajar. Adaptación significa que te preparas, ¿no? Te preparas. Sé que me va a dar el COVID, ya, entonces tengo por ahí mi ivermectina, tengo por ahí mi tanque de oxígeno, ¿no? O sea, me preparo para que cuando me dé el problema no me dañe mucho. Y resiliencia es salir adelante, ¿no? O sea, ponte que me dio el COVID, ya me enfermé, pero lo superé, estoy viva, pero está lido con yaya, ¿no? O sea, mi pulmón está dañado, me agito al caminar, entonces, pero yo sé que eso va a pasar. Entonces, resiliencia es que tú tienes que entender que te va a afectar algo malo, pero tienes que salir adelante, no te puedes poner a llorar, a querer morir, ¿no? Sino que resiliencia es algo te afecta, pero hay que seguir adelante. Perdemos un familiar muy querido, pero tenemos que salir adelante, ¿no? Tenemos que superar. Es así, a grandes rasgos, en lenguaje muy sencillito, lo que significa estas palabras, ¿ya? Resiliencia es salir adelante ante cuestiones adversas, superar las cuestiones adversas. Mitigar sería reducir, bajar algo. Y adaptación es prepararte, ¿ya? Bien, espero que también a ti te haya salido la letra D. Y bueno, que le vaya muy bien, quedamos ahí, no te olvides de hacer las domiciliarias, rico almuerzo, saludos por la casa y a seguir cuidándonos, ¿ya? Feliz día a la madre, saluda a tu mamita, abrázale, de lejitos si es que estás contaminado, con mucho cuidado, ¿ya? Chau, chau, nos vemos, hasta luego, Cordy, hasta luego, saludos a todos.
Hasta luego, mis gracias. Bien, chicos, vamos concluyendo ya con las clases del día de hoy. Por favor, recuerden realizar sus tareas domiciliarias como revisar los videos asincrónicos, chicos, ¿sí?